Bueno, como para arrancar con la materia, vamos a arrancar con el módulo 1, que habla del derecho financiero y derecho tributario, ¿sí? Un poco saber el concepto, la diferencia entre uno y otro. El derecho financiero se dedica a estudiar todo con lo que tiene que ver con los recursos económicos del Estado, ¿sí? Desde el punto de vista del derecho. Yo sé que tal vez esto es bastante ajeno a ustedes, porque en realidad están en la carrera de contador público. Bien, y la parte de derecho tributario, cuando no es derecho, es más que tiene que ver con las leyes, con el ordenamiento jurídico, con los reglamentos, y eso en realidad tiene un poquito más que ver con los abogados, ¿no? Con nosotros los contadores, entonces por ahí nos suena ajeno. Y para peor yo siempre digo, al abogado no le gustan los números y al contador no le gustan las leyes, entonces el derecho tributario es un híbrido donde lo pueden ejercer tanto una profesión como la otra, pero al mismo tiempo a ninguno de los dos le termina de encantar por lo general esta materia de estudio, porque bueno, hay que tener un poco de las dos cosas, una pata de derecho y una pata de números. Ustedes en Impuestos 1 y 2, si bien vieron ley de ganancias, vieron ley de IVA seguramente, ahí vieron lo que es la técnica, vieron lo que es la práctica y se apoyaron bastante en lo que es la ley, ¿sí? Que es, digamos, la parte central, la columna vertebral de las materias. Y acá esas materias son más orientadas para los contadores. De hecho, son materias que obviamente en la carrera de abogacía no están. Lo digo con conocimiento de causa porque yo doy materias y estudio la carrera. Pero acá, en Impuestos 3, sí es una materia netamente que tiene que ver con leyes. Con lo cual, lo que vamos a ver son leyes, son institutos del derecho, ¿bien? Y ya vamos a salir un poco de lo que es la parte numérica, de lo que es la parte técnica del impuesto, ¿sí? Vamos a ir más a lo teórico y vamos a salir bastante de lo práctico. Con lo cual, bueno, por eso un poco diferenciar lo que es el derecho financiero del derecho tributario. Para arrancar, el derecho financiero tiene que ver con todo lo que tiene que ver del ordenamiento jurídico en cuanto a la administración y la obtención de recursos por parte del Estado, sea su Estado provincial, sea el Estado nacional o sea el Estado municipal. Como les dije en el video anterior, recuerden que nosotros vivimos en un país federal, con lo cual tenemos al Estado Nacional como ente casi principal, después tenemos las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hace que tengamos 24 jurisdicciones, y cada una de las provincias va a regular la autonomía, ¿sí?, de los municipios. Entonces dentro de cada provincia tenemos muchos municipios y cada municipio va a tener una autonomía económica y financiera, lo que va a hacer que obviamente cada municipio tenga que organizar su derecho financiero. ¿Bien? ¿Cuál sería la diferencia con el derecho tributario? Bueno, el derecho financiero es muy amplio porque habla de todo lo que son los recursos e ingresos en las arcas estatales, ¿sí? Entonces, para hilar un poco más fino en la teoría, nosotros sabemos que tenemos varios tipos de recursos en los ingresos del Estado. El Estado se puede financiar a través de impuestos, tasas y contribuciones, y acá adentro sí tenemos lo que se llama el derecho tributario, que va a hablar de los tributos. Pero también tenemos otros métodos de ingresos de recaudación del Estado. Por ejemplo, podemos pedir préstamos, podemos, en el caso del Estado Nacional, emitir, se pondría a vender bienes de uso o bienes de capital como para financiar las arcas. Entonces todo esto va a tener el ingreso, los gastos, va a tener que ver con el derecho financiero, con un poco similar a lo que es el derecho presupuestario, eso con el presupuesto, todo el movimiento de orígenes de fondos y aplicaciones del Estado. ¿Sí? Entonces, dentro de este amplio marco de lo que es el derecho financiero, nos vamos a ubicar dentro de los ingresos, ¿sí? Y dentro de los ingresos vamos a tener impuestos, tasas y contribuciones, que van a ser ingresos de carácter tributario. Y el derecho tributario es lo que va a arreglar a través de sus leyes, va a arreglar la forma de obtención de recursos por su poder de imperio. Vamos a ver que más adelante que hay ciertos institutos, ciertos parámetros que tiene que respetar el Estado
para ejercer su poder de imperio, digamos, este poder que tienen ellos de, a través de una ley, poder recaudar para aplicar a los gastos necesarios que tenga digamos, el Estado, sea por subsidios, sea por gastos necesarios para abrir un hospital, para mantener la seguridad de la educación, etc. Entonces, bueno, ahí en primer, digamos, como para redondear este tema, cuando hablamos de derecho financiero hablamos de todo el marco jurídico relacionado con la parte presupuestaria del Estado. Tiene que ver con los ingresos, con los egresos, con los distintos tipos de ingresos que yo voy a tener a través del Estado. Y dentro de uno de estos grupos vamos a tener internamente el derecho tributario específico, que vamos a ver y hablar de la recaudación del Estado y los ingresos a las arcas a través de este poder de imperio que vamos a tener en el Estado si cumple ciertos requisitos, por ejemplo, el hecho imponible. Si el contribuyente con capacidad contributiva realiza un hecho determinado, ¿sí?, que este hecho va a ser llamado hecho imponible por la ley y que va a tener un carácter de capacidad contributiva, ¿sí? Bueno, vamos a poder exigirle sin contraprestación alguna, en el caso de los impuestos, ya vamos a ver más adelante las diferencias entre impuestos, tasas y contribuciones, vamos a poder solicitarle al contribuyente que pague sus impuestos para ahondar las arcas del Estado. Vamos a ver que tenemos una parte general, ¿sí?, y una parte especial dentro de lo que es el derecho tributario. Y dentro de lo que es la parte general, estamos hablando de distintos institutos, ¿sí?, de los tributos que va a ser igual para todos los impuestos. Y cuando hablamos de parte especial vamos a hablar de casos particulares, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, el IVA, ¿sí?, cuando hablamos de derecho tributario. Por ejemplo, les recomiendo para que lo vean, si ustedes viven en el interior y en algún municipio, si agarran el código fiscal, ¿sí?, del municipio donde ustedes viven, van a ver que el código fiscal tiene siempre dos partes. Uno que se llama parte general justamente y otra parte especial. En la parte general van a ver que tiene que ver cosas con particularidades que atribuyen a todos los tributos. Por ejemplo, hablar de sujetos, que dentro de los sujetos vamos a tener los contribuyentes, que van a ser el sujeto pasivo de la relación tributaria, ¿sí? Entonces, van a ver que el contribuyente lo va a definir un contribuyente principal, muchas veces un contribuyente secundario que va a tener una obligación solidaria, pero va a ser en común para todos los impuestos. Bien, va a aplicar multas, un régimen sancionatorio, por ejemplo, que al incumplirlo para cualquiera de los impuestos va a tener que aplicarle una multa a ese Estado por la infracción que comete, independientemente del impuesto que sea. Va a hablar, por ejemplo, del Instituto de la Prescripción, ¿sí?, en qué momento deja de tener poder jurídico el Estado para exigirle al contribuyente la extinción de la obligación tributaria, y va a operar para todos los impuestos por igual, por el mismo tiempo. En cambio, en la parte especial vamos a hablar directamente de cada impuesto. Fíjense que van a ver que dentro de la parte especial dentro de la parte especial de cada código tributario van a hablar de cada uno de los impuestos, que esto sí va a aplicar para cada uno de ellos. Por ejemplo, si agarran un código municipal van a ver que hay una tasa de seguridad e higiene que aplica solamente para el caso de seguridad e higiene. Vamos a tener una tasa de alumbrado, barrido y limpieza o similar, una tasa de recolección de residuos que es similar a la ABL que nosotros tenemos acá en Capital Federal. Entonces, vamos a ver que podemos hablar de conceptos generales que abarca para todo el derecho tributario y después conceptos particulares, ¿sí?, particulares que aplican para cada uno de los impuestos. Entonces acá vamos a hablar de una parte especial del derecho tributario.